lo que es el cáncer testicular. ¿Le puedes dar a la siguiente? Adelante, doctora. Bueno, pues tenemos que, primero que nada, el cáncer testicular se presenta en 1 al 1.5% de las neoplasias masculinas y es de las neoplasias sólidas más comunes y curables en el hombre de 15 a 35 años de edad, siendo que esta se va a diagnosticar entre los 20 y 40 años. Y además que es el tipo de tumor más común después de la leucemia en jóvenes. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, este tiene una tasa de corrección muy buena y en la mayoría, en los casos, en la minoría de los casos, estos van a ser bilaterales, del 1 al 2%. Y tenemos varias clasificaciones para este tipo de cáncer, pero en el 90-95% los vamos a encontrar que se van a originar en el epitelio germinal primordial, que es esta área en donde se encuentran las células de Sertoli, la espermatogonia y los espermatocitos de primera orden. Ahora tenemos que, como principal factor de riesgo para este tipo de cáncer es la criptorquidia. Y este factor de riesgo nos va a determinar el cáncer si mientras más elevado se encuentre el testículo en el trayecto. Si es abdominal, pues el factor de riesgo va a ser más importante, y mientras que los que sigan esta línea de descenso van a tener menos posibilidad de ser um, indicadores de cáncer. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, pues aquí tenemos una clasificación que es de la OMS, y esta, como podemos ver, clasifica este tipo de cáncer en 3: en tumores germinales, del cordón espermático y estroma, y los no específicos. Dentro de los tumores germinales vemos que el más, bueno, del epitelio germinal, tenemos que el que más encontramos en este tipo de cáncer va a ser el seminoma, en un 35 al 50%, seguido de carcinoma embrionario, teratoma y coriocarcinoma. Y mientras que del cordón espermático y estroma gonadal y los no específicos los vamos a encontrar en un 2%, y de 2, no, perdón, sí, de 2 a 5%, porque pues recordemos que los tumores germinales del epitelio germinal primario, son los que se encuentran del 90 al 95%. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos otra clasificación, que esta es, la primera es una clasificación que se llama de Dixon y Moore, y también, como el anterior, lo clasifican, esto es del epitelio germinal, y como ven están de mayor a menor, o sea, de mayor a menor frecuencia. Y prácticamente esto lo clasifica en 5: de seminoma puro, carcinoma embrionario, solo o con seminoma, teratoma con carcinoma embrionario y coriocarcinoma. Y abajo también tenemos otra clasificación del Hospital MD Anderson, que es prácticamente la clasificación de Dixon y Moore. Sin embargo, clasifica lo que es el seminoma puro en clásico, anaplásico y espermatocítico, y el teratoma y teratoma con carcinoma y el coriocarcinoma como maduro y inmaduro. Y estos los van a explicar un poco más adelante a profundidad. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y también aquí vamos a tener otra clasificación, que es la etapificación, y la podemos clasificar de esta manera. Son 4 estadios, pero el cuarto estadio más bien vi que lo clasificaban, era como otra clasificación aparte, o no sé si las estoy confundiendo, pero era de un hospital que, bueno, primero voy a explicar esta primera estratificación. En el estadio 1
Uno, vamos a tener que este cáncer se va a determinar solo en el testículo y no vamos a tener un compromiso linfático. En el estadio 2, pues ya vamos a tener el compromiso linfático en los ganglios retroperitoneales y lo clasificamos como 2A, 2B y 2C, dependiendo del tamaño de este. Menor a 2 centímetros, mayor a 2 centímetros, pero menor a 5 centímetros y mayor a 5 centímetros. Y en el estadio 3 es cuando ya encontramos ganglios a ambos lados del diafragma o la elevación persistente de los marcadores tumorales. ¿Le das a la siguiente, por favor? La siguiente. Gracias. Bueno, y aquí esta es la clasificación TNM, que es tumor, nodo y metástasis. Y pues prácticamente es como todas las otras clasificaciones del cáncer, en donde es X, 0, IS, 1, 2, 3 y 4 en T. Y la TX es cuando no podemos evaluarlo. La T0 es cuando no hay prueba de que existe este tumor. Y bueno, esta realmente, el TX y el T0 es cuando, o sea, lo escribimos en la historia clínica cuando, o sea, no hay sospecha nada más para dejarlo en claro. Y ya cuando existe el tumor y determinarlo bien, pues es donde empezamos con el IS, el 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo tenemos que pensar en la clasificación anterior para determinar si ya, en dónde se encuentra, si se encuentra localizado en los testículos y si ya afecta lo que es el epidídimo. Y en la clasificación N, que es nodular, también empezamos desde X y 0, donde no se pueden evaluar los nodos o no existe la metástasis. Y ya en el 1, 2, 3 y los patológicos es cuando ya hay y volvemos a la clasificación anterior en donde se miden según el tamaño, menor a 2 centímetros, de 2 a 5 y mayor a 5. La siguiente, por favor. Y la clasificación M de metástasis, de nuevo, 0 es cuando no hay, la 1 es cuando hay metástasis a distancia, y luego la dividimos en 1A y 1B, donde hay metástasis nodular no regional o metástasis pulmonar en la 1A, y en la 1B es cuando no hay ni metástasis regional o metástasis pulmonar, pero podemos encontrar esta metástasis en otros ganglios que no sean esos. La siguiente. Bueno, perdón. Y los marcadores tumorales séricos para la estadificación, que también es importante. De nuevo, SX y S0 es cuando o no podemos realizarlos o se encuentran dentro de los límites normales, y S1, S2, S3 es cuando los encontramos fuera de la normalidad y podemos determinar el cáncer, que es cuando, por ejemplo, en el S1 encontramos la lactato deshidrogenasa menor a 1.5 y cuando el límite superior del rango es cuando está sobre el límite superior del rango normal para el ensayo de esta misma, de este mismo marcador tumoral. La siguiente. Bueno, vamos a seguir con lo que sería la clasificación que ya nos había mencionado Carlita, y esta vamos a clasificar histológicamente en seminomatosos y no seminomatosos, el cual vemos que van a ser del 30 a 40% de las células germinales, los seminomatosos, y estos van a tener una característica que son radiosensibles. Vamos a tener tres, que son el clásico o típico, el anaplásico y el espermatocítico. Mientras que en no semisematosos vamos a encontrar lo que sería el carcinoma embrionario,
el tumor de seno endodérmico, el teratoma y el coriocarcinoma. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, el seminoma clásico, como vemos, este va a tener entre un 82 y un 85% en la cual se va a presentar de todos los seminomas. Ese va a tener una característica principal que se puede dar ya sea en un rango de entre 30 y 40 años. Desafortunadamente, ese seminoma, el clásico atípico, es lento, por lo cual no presenta síntomas al inicio y cuando ya viene a hacer su diagnóstico, ya está, se encuentra en un crecimiento ya bastante grande. Vamos a encontrar que de un 10 a un 15% vamos a encontrar la fracción beta de la hormona coriónica humana elevada, y vamos a tener que en un 20% va a contar con infiltración linfocítica. Y en la parte derecha vemos una imagen de un seminoma clásico. Y es un testículo, es el testículo, pero con el seminoma clásico. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y aquí también hay otra, ahí podemos observar también otra imagen de otro seminoma clásico. ¿Le das a la siguiente? Bueno. Posteriormente, pues ya les había mencionado, ¿no?, que habían otros tipos de seminomas y vamos a encontrar el seminoma anaplásico y el espermatocítico. El anaplásico, va a ser uno de los menos comunes y se va a encontrar de entre el 5 al 10%. Ahora sí que es menos común, pero desafortunadamente es más agresivo. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la actividad mitótica, una alta invasión local, un aumento de la invasión metastásica y también vamos a tener un aumento en la producción de la fracción beta de la hormona coriónica humana. Entonces, así que como que hay un pro y un contra, a pesar de que no es el más común, pero si se logra dar, este es un seminoma muy, muy, muy agresivo, ¿no? Y vamos a encontrar el seminoma espermático, que se va a encontrar entre un 2 a un 12% en todos los seminomas, y el más del 50% va a ocurrir en pacientes mayores de 50 años. Y como ya había mencionado mi compañera Carla, que la criptopquidia iba a ser un factor de riesgo para esos tipos de seminomas, pues aquí no, aquí en el espermatocítico no va a estar asociado al factor de riesgo criptopquidia. Va a tener un bajo potencial metastásico y va a estar compuesto por células que van de tamaño en el endoplasma, en el citoplasma pintado y núcleos esféricos con filamentos de cromatina. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora vamos a ver lo que serían los germinales no seminomatosos. Me das la siguiente y vamos a empezar con lo que sería el carcinoma embrionario. Bueno, va a tener una incidencia entre un 3 a un 4% y va a ser generalmente descubierto en la exploración física como una masa redondeada. Con frecuencia va a añadir la túnica vaginalis y las estructuras contiguas del cordón. Como vemos en la imagen, se puede observar áreas de necrosis, hemorragia y también vamos a encontrar una cápsula mal definida. Aquí vamos a encontrar lo que sería pleomorfismos abundantes en células gigantes. Cuando tenemos el diagnóstico o hacemos el diagnóstico del carcinoma embrionario, va a tener un porcentaje del diagnóstico. Y va a ser un componente común de los tumores germinales mixtos. ¿Me das la siguiente? Y ahí también tenemos otra imagen de otro. Bueno. Ahorita vamos a ver lo que sería el coriocarcinoma. Pero ¿cuál es una característica común del coriocarcinoma? O sea, uno, que si se dan cuenta, veníamos mencionando que la fracción de la hormona coriónica humana va a ser elevados, pues aquí el coriocarcinoma va a tener una característica que va a ser el tumor en el cual se va a presentar, así que la fracción beta muy, 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 muy elevado. Aparte que es el tumor más agresivo de todos los que hemos
visto hasta ahorita. El coriocarcinoma es un tumor muy, muy agresivo y desafortunadamente los pacientes mencionaban que no van a sobrevivir en un año. Va a ser un tumor pequeño y se va a presentar como un nódulo y van a tener áreas extensas de hemorragia central con zonas de tumor variable en la periferia. Y generalmente igual vamos a encontrar metástasis a distancia ya cuando tengamos el diagnóstico. Y microscópicamente vamos a tener lo que sería el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. Y si nos damos cuenta en imagen, pues ahora sí que se ve así como que tiene realmente extensa hemorragia el testículo. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, el teratoma, como ya bien sabemos, al momento de hablar de un teratoma, va a tener las capas germinales, ahora sí que sería el endodermo, ectodermo y mesodermo. Entonces, va a ser común que podamos encontrar dientes, uñas, pelo dentro del teratoma. Entonces, lo vamos a dividir en maduros e inmaduros. Aquellos maduros van a ser aquel teratoma que va a encontrar tejido diferenciado ya del endodermo, ectodermo, mesodermo. Y el inmaduro va a ser tejido primitivo, o así que indiferenciado, ¿no? Desafortunadamente, este tumor, el teratoma, va a ser un tumor radioquimio resistente. Y también, desafortunadamente, cuando hagamos el diagnóstico de ese teratoma, aproximadamente el 15% pues ya va a tener metastasis también al momento del diagnóstico del teratoma. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok. También tenemos lo que sería el tumor de seno endodérmico. Este tumor va a ser frecuentemente en niños. Ese tumor testicular va a ser más frecuente en niños. También lo podemos encontrar con otros nombres. Por ejemplo, lo podemos encontrar con el nombre de tumor de saco de Yolk, un adenocarcinoma de testículo infantil, carcinoma embrionario juvenil o glioblastoma. Este tumor de senos endodérmicos va a tener algo característico que mencionaba, que podemos encontrar lo que serían los cuerpos de Schiller-Duval, que son característicos en endodérmicos. Vamos a ver, sería áreas hemorrágicas, básicamente todo el testículo que ya va surcado por el tumor. ¿Me das la siguiente? No, proseguiremos con lo que son factores de riesgos. Uno de los principales, como ya se había mencionado anteriormente, ha sido la criptorquidia. Un momento, por favor. Una disculpa. Como en el caso de factores de riesgo, la criptorquidia es entre 3 a 14 veces más peligroso en pacientes que lo padecen, porque como factor de riesgo van a proceder a que esto sufra un cáncer de testículos. Otro problema en las mujeres, más que nada, puede ser el uso de estrógenos, como el caso del dietil etilvestrol, porque muchas de las mujeres que están cursando su embarazo no saben que están tomando y no. Entonces, puede que esto sea un factor para producir este cáncer.
Otro problema que puede ser es la hiperemesis gravídica. Por hiperemesis gravídica entendemos lo que son náuseas, abundantes náuseas, mayor de lo normal, que puede también ser un factor. Otro problema que es muy común en la mayoría de las veces es un tumor, pues vaya, testicular, que en el 3% de tumores en el testículo contralateral. Esto puede ser, digamos que si el padre padece de un tumor testicular, es más seguro que sus hermanos o el hijo padezca también este tumor testicular. Otro factor de riesgo es la orquitis viral por sarampión. Esto se va a asociar también en lo que es el síndrome de Klinefelter, que se asocia a un tumor germinal primario pues váyase, del mediastino. Y un punto sobresaliente en este factor de los factores de riesgo es la oncogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Pues vaya que más que nada que la persistencia de alteraciones congénitas en la presencia de un isocromosoma en el brazo corto del cromosoma, pues vaya 12, se encuentra en el 80% de los tumores testiculares y puede ser, pues vaya, que el paciente tenga un factor de riesgo más considerable que los otros. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? En el caso de los signos y síntomas, el signo cardinal, por eso lo puse en color rojo, porque ese signo cardinal es la presencia de un tumor en el testículo que puede o no acompañarse de dolor. Esto se manifiesta en el 71 al 90% de los casos. Puede ser un crecimiento, vaya, brusco de los testículos con dureza y muy frecuente e indoloro. Como se observa en la imagen, en la primera imagen se observa pues vaya, un testículo que no se observa una masa dura, más sin embargo, si nosotros palpamos, se va a presenciar lo que es una masa palpable y nos indicará más que nada pues la presencia de un tumor. En el caso de que podamos observar el tumor en el testículo, se observará como en la siguiente imagen a la derecha, que es ya más como un aspecto macroscópico de una masa testicular izquierda. Otros de los signos y síntomas de los que se puede hablar es que el 27% de los casos siempre habrá dolor, una hemorragia o infarto del parénquima testicular. De las mayores signos y síntomas que se van a presentar, digamos, cuando ya el paciente presente una metástasis, va a ser lo que es un dolor abdominal, náuseas, vómito, astenia, adinamia, y en el peor de los casos, una masa palpable abdominal. En el caso de que el paciente no tenga todavía, digamos, se presenta a la consulta y no tenga todavía una metástasis, uno de los signos y síntomas puede ser un crecimiento testicular indoloro, es decir, que al momento de que le hagamos la exploración física no presenta dolor alguno, con la presencia de algún traumatismo reciente que hace que el paciente haya llegado a nuestra consulta y diga que siente una masa, más no le duele. La siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con la exploración física. Pues como ya había mencionado mi compañero anteriormente, pues una vez que se han evaluado los signos y síntomas, pues al momento de realizar la exploración física, vamos a tener como premisa examinar pues mediante la inspección el testículo que se sospecha como que está afectado.
Esto pues ya después de que el paciente nos indicó las molestias o por el motivo por el que está consultando. Pues una vez que se evalúa por inspección el testículo, pues evidentemente se va a comparar con el testículo contralateral. Y una vez que se ha hecho la comparación, se va a determinar el tamaño de estos y las consistencias. Así pues, a la hora de realizar la palpación y evidenciar la presencia de una masa no dolorosa, dura y firme, va a ser altamente sugestiva de una neoplasia testicular. Y en estos casos, pues de que encontremos esta masa que es característica con las neoplasias testiculares, nos menciona la bibliografía que el epidídimo, por lo general, o en la mayoría de los casos, va a encontrarse libre y va a ser palpable, o sea, se va a diferenciar entre la masa y el epidídimo. También nos mencionaba que hasta un 15% de los tumores testiculares va a estar acompañado con hidrocele. Por lo tanto, también es importante pues, realizar un diagnóstico diferencial con la presencia de y la razón de por qué está causándose. También nos mencionan que casi en todos los casos va a ser de obligación realizar la transiluminación testicular. Esto pues igual si lo correlacionan con el hidrocele u otros procesos como orquiepididimitis, pues se puede justificar y ya definir la causa del agrandamiento en lo que es la bolsa escrotal. Sí, también nos menciona la bibliografía que vamos a tener unos hallazgos y sus correlaciones clínicas. Así, cuando tengamos un tumor testicular que sea acompañado con dolor, como ya mencionaba el compañero anteriormente, pues va a poder ser sugestivo de que estos procesos esté padeciendo una hemorragia o una necrosis. Por otro lado, si hay un tumor testicular, pero el dolor está localizado referido a la zona lumbar o es acompañado por una hemorragia de tubo digestivo alta, nos puede sugerir que esta neoplasia ya se encuentra infiltrada en lo que es el duodeno u otras zonas del intestino delgado. Y otro dato clínico que también podemos obtener es que cuando hay un probable compromiso pulmonar, o sea, pues ya hay metástasis, el paciente pues puede presentar lo que es hemoptisis. También nos menciona que hasta un 32% de los pacientes ya va a encontrarse con metástasis al momento del diagnóstico. Esto pues señala que este proceso ya es diagnosticado tardíamente, pues debido al paciente y pues el rechazo o la negación que tiene hacia su patología, que no quiere reconocerle por la misma pues pena que le genera en muchos casos el llegar a consulta con el médico. También al realizar la exploración abdominal, por otro lado, como ya habían mencionado igualmente, si encontramos masas en lo que es de carácter retroperitoneal, pues esto va a sugerir que ya se encuentra una diseminación metastásica en estas zonas y pues ya con un pronóstico más, más malo, peor. Y también encontramos que otros hallazgos que son altamente sugestivos de metástasis es que el paciente presente la lumbalgia, también que se encuentre con signos y síntomas respirativos como la tos, como la hemoptisis y la ginecomastia, pues por los incrementos de estrógenos en estos tumores. Ok, voy yo. Bueno, pues ahora les vamos a hablar un poco acerca del abordaje diagnóstico que se tiene que realizar para la cuestión del cáncer testicular. Es de vital importancia saber que el diagnóstico generalmente es clínico, sin embargo, mucho de su acercamiento terapéutico o para poder establecer un buen pronóstico tiene que ir acompañado tanto con sus respectivos estudios de gabinete como su diferenciación de los distintos diagnósticos diferenciales presentes en las tres principales premisas que uno debe de tener en cuenta para lo que sería un acercamiento diagnóstico del cáncer testicular sería, en primer lugar,
que las masas palpables de testículo deberían de ser consideradas tumores hasta no demostrarse lo contrario, ¿verdad? Ya nos lo dijo mi compañero al principio de la presentación, que este cáncer realmente no discrimina edad. Se puede presentar tanto en pacientes muy jóvenes como pues, adultos jóvenes, adultos mayores. Contrario, pues, esa creencia de que los cánceres principalmente, pues, afectan a los extremos de la vida, ¿no? Este cáncer no seguiría esa regla popular que muchos tienen en mente en cuanto a lo que se trata de cánceres. Después de todo, este cáncer llegó a representar hasta un 11% de las muertes por cáncer en los hombres, ni siquiera por muertes de cáncer exclusivas de los hombres, sino en los hombres en general. Entonces, siempre se dice que hay un retraso en el diagnóstico del cáncer testicular, tanto por factores clínicos como por factores del paciente. Por poner, por ejemplo, en el caso de un factor del paciente que retrasaría el diagnóstico, sería la cuestión de que las masas indoloras de testículo muy frecuentemente suelen ignorarse o no suelen ser un motivo de consulta. Desafortunadamente, muchos, digamos, esperan o acuden a consulta únicamente bajo la presencia del dolor testicular acompañado de esta sensación de masa. En segundo lugar, un ejemplo de los factores clínicos que podrían retrasar sería que, pues, prácticamente un dolor escrotal en la gran mayoría de los casos suele tratarse como un caso de epididimitis. Y dicho esto, es en donde normalmente nosotros podemos tomar en consideración que los principales diagnósticos diferenciales del cáncer testicular van a incluir una epididimitis, una torsión testicular o una orquiepididimitis. Los casos menos frecuentes, pero que también suelen confundirse con el cáncer testicular, representan un hidrocele, un varicocele, un espermatocele o un bubón sifil, un bubón. Entonces, es por ello que nuestro compañero nos había comentado que como parte de la exploración física, pues los métodos de transiluminación son de vital importancia. En este aspecto no sería como tal porque un signo en particular sea presente en estos casos, sino serían en cuestión de descartar primero estos diagnósticos diferenciales. Ahora, con respecto a la segunda premisa del ultrasonido Doppler, es muy importante saber que la ultrasonografía es considerada ya pues prácticamente una extensión bastante enriquecedora de lo que sería la exploración física de la región escrotal y prácticamente no solo en urología, sino en la gran mayoría de las especializaciones, perdón, pues este instrumento ya ha demostrado una gran funcionalidad en la cuestión de la ampliación de la exploración física. Sin embargo, nunca debe sustituir una exploración física tradicional que incluye una palpación, que incluya distintos métodos. En particular nos llama aquí la atención lo que sería la transiluminación. Finalmente, pues hay que saber que, por supuesto, la ecografía escrotal vendría acompañada posteriormente de pruebas radiográficas y después de esto, pues el tratamiento escalonado incluiría una medición de los marcadores tumulares y ya en los casos más específicos sería necesario la disección de los ganglios linfáticos retroperitoneales o de igual manera una orquiectomía radical inguinal. Pero estos pues, tanto procedimientos como estudios diagnósticos solo serían tanto indicados como preferidos en casos específicos del cáncer testicular. Al lado derecho, pues tenemos una serie a modo de resumen, una serie de las manifestaciones clínicas importantes del cáncer testicular y como yo les decía, se tendría que tratar a todo motivo de consulta por masa en la región escrotal como un cáncer de testículo hasta no demostrar lo contrario. Finalmente, una conducta pues clínica de importancia es que antes de poder adentrarnos a los estudios más sofisticados de diagnóstico que involucrarían pues imágenes como la tomografía Excel computarizada, la radiografía de abdomen o la tomografía por emisión de positrones, pues es importante también hacer un conteo espermático basal, así como pues considerar de igual manera realizar una criopreservación espermática debido a la afección en la
en la fertilidad que este tipo de cánceres y sus estudios de gabinete e incluso tratamiento pueden llegar a comprometer. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Pero José, ¿para qué se hace eso? ¿Perdón? ¿Por qué se hace eso? La conservación espermática. En la bibliografía me mencionaba que el conteo espermático basal y la criopreservación espermática principalmente está orientada a la consideración a las consideraciones reproductivas del paciente. En la población en general no se ha cuantificado muy bien el riesgo de producirse una infertilidad a causa de la evaluación diagnóstica que requiere el cáncer testicular. Sin embargo, es bastante preferible realizarse en caso para evitar pues cualquier complicación relacionada a la exposición de radiación en cuanto al esperma. Esa es una. ¿Y la otra? Y bueno, pues de igual manera yo creo que podríamos incluir aquellos tumores relevantes que involucran al conteo espermático, o como podrían ser, por ejemplo, los seminomas. No, el seminoma se le va a dar porque se va a hacer porque se va a radiar, es radiosensible. Pero en otros porque se les va a hacer linfa retroperitoneal. Y estos pacientes pueden quedar con trastornos aneyaculatorios. Entonces, ese trastorno, pues, ya no van a tener la posibilidad de tener familia, o las posibilidades disminuyen muchísimo. Ahorita que hablabas de los tumores que se presenta en un 30% de los hidroceles, debe uno de tener mucho cuidado con eso. Porque muchas veces el paciente llega, le hacemos la transiluminación y bueno, pues aquí se opera y abrimos el escroto. Si nosotros abrimos el escroto y no vimos ultrasonográficamente o no hicimos un estudio adecuado para determinar si el paciente tenía una masa ocupativa, estamos cambiando la entapificación de ese paciente. Hacemos, aparte de que invadimos los ganglios retroperitoneales, también los inguinales. El escroto drena hacia los inguinales. Entonces hay que hacer linfa retro, linfa inguinoescrotal y hay que hacer hemiescrotectomía. Imagínate nada más todo el daño que producimos en un paciente que llega con un hidrocele, un simple hidrocele. Entonces, antes de tocar cualquier hidrocele o de puncionarlo, que no quiero que jamás en la vida lo hagan, nunca. Hagan un estudio, hagan la transiluminación y van a corroborar de que sí, efectivamente se trata de un hidrocele, pero si no toco el testículo, no llego a tener la valoración adecuada del testículo por medio clínico, mando a hacer un ultrasonido. El ultrasonido Doppler me va a dar todas las determinaciones para saber si hay o no hay un tumor en el testículo. Ahora, para determinar la extensión tumoral, nosotros solicitamos tomografías o resonancias magnéticas para ver el número, ver si hay o no la presencia de ganglios retroperitoneales. Y ya no se vio, pero los tumores no seminomatosos, en la mayoría de ellos, ellos producen alfa-fetoproteína y gonadotrofina y beta-gonadotrofina coriónica. En la mayoría de los tumores. Va a determinar también, más adelante lo vamos a ver, pero los tumores seminomatosos puros no producen alfa-fetoproteína, doctores. Por favor. Entonces, cuando un paciente llega con ustedes y el alfa-fetoproteína es completamente normal, pero tiene elevación de beta-gonadotrofina coriónica, la posibilidad de que ese paciente tenga un tumor testicular y sobre todo seminomatoso es arriba del 50%.
Adelante, por favor, José. Gracias, doctor. Con respecto, profundizando un poco acerca de los estudios diagnósticos, pues vamos a hablar del primordial, que sería el ultrasonido escrotal. Y pues principalmente un ultrasonido escrotal bilateral nos va a ayudar a distinguir de lesiones tanto intrínsecas como extrínsecas testiculares. Con un alto grado de precisión, como podemos ver en la diapositiva, nos puede ayudar a la detección de masas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Principalmente, esta es una extensión del examen físico, como les había comentado al principio, que no debe de considerarse una sustitución de esta. Una masa que esté llena de líquido o que sea quística es muy poco probable que represente malignidad. En comparación, pues aquí se ve que los seminomas van a aparecer como lesiones hipoicoicas bien definidas, sin áreas quísticas. Y en lo que respecta a los tumores de las células germinativas no seminomatosos, principalmente pues no van a presentar homogeneicidad, van a presentar calcificaciones o de igual manera se le llama microlitiasis. Pero este sería un antecedente, pues, de principalmente la aparición ya del tumor. Y finalmente también presentaríamos áreas quísticas y márgenes indistintos. En la derecha nosotros podemos observar un ultrasonido en modalidad Doppler, en donde podemos ver cómo la vascularización, que sería uno de los datos de un tumor maligno, está extendiendo prácticamente la mitad del testículo, en donde pues está muy claro que en este caso nosotros tendríamos la presencia de pues un tumor. En lo que respecta a la imagen de abajo, es lo que les comentaba acerca de estas calcificaciones o microlitiasis, que se dice que presentan un alto riesgo de llegar a producir una malignidad a futuro en cuanto a el cáncer testicular. Siguiente, por favor. Otros estudios de imagen que nos pueden apoyar en relación al diagnóstico de un cáncer testicular y del manejo de este son la tomografía axial computarizada, la imagen por resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. Estos dos últimos están reservados principalmente a la evaluación pronóstica de un paciente que ya está en una terapéutica médica aplicada o que se encuentra en estadios en los que es necesario determinar situaciones adicionales, como lo serían los casos de metástasis. Particularmente, esto también aplica para la tomografía axial computarizada, principalmente se realiza en región de abdomen y pelvis, y posteriormente se realizaría en tórax, posterior a una radiografía de tórax que nos dé sospechas de una lesión metastásica, como se puede ver en la imagen de la derecha, lo cual es un corte de tomografía axial que nos muestra una lesión metastásica en la región mediastinal del tórax. En la imagen de abajo nosotros podemos observar un esquema que representa pues la metástasis pulmonar condicionada a partir de un cáncer propio del testículo. Siguiendo con lo que sería la imagen por resonancia magnética, esta suele acompañarse en las cuestiones de neuroimagen cuando se sospecha de la metástasis cerebral y en ocasiones, pues de igual manera, en ponderaciones distintas está considerada pues la gammagrafía ósea con los radionúclidos. Finalmente tenemos la tomografía axial, perdón, la tomografía por emisión de positrones, la cual principalmente tiene una funcionalidad para la evaluación de masas residuales posteriores al tratamiento quirúrgico realizado de la resección del tumor testicular o al estado remitivo del paciente con cáncer testicular. Siguiente, por favor. Entrando en materia de laboratorio, como nos comentaba el doctor, las principales de mayor importancia serían la alfa-fetoproteína y la beta-gonadotropina coriónica humana en su fracción beta, las cuales serían principalmente y en conjunto con la lactato deshidrogenasa, las tres principales pues marcadores tumorales de importancia que nosotros tendríamos que evaluar en el paciente con sospecha de un cáncer testicular. En cuestión de la beta-gonadotropina coriónica humana, pues los niveles elevados se van a encontrar principalmente tanto los tumores de células germinales no seminomatosos, tanto como en los seminomas, mientras que la alfa-fetoproteína se va a distinguir porque no va a estar elevada en el caso de los seminomas,
mientras que este sí va a encontrarse con niveles más elevados, y a pesar de que no en todos los casos, en los tumores de células germinales no seminomatosas. Y la cuestión de la... Puedes pasar a la siguiente porque ahí manejamos un poco más las cuestiones técnicas. Y pues, para hablar de la lactato deshidrogenasa, pues en este caso su evaluación no es muy específica, pero se enfoca mucho al control, al tratamiento y a la evolución del cáncer testicular. Y de igual manera, pues este va acompañado en lo que serían los linfomas y leucemias, por eso la integración con los cánceres líquidos. Y recordemos que esta relación estrecha entre los cánceres líquidos y el cáncer gonadal está vinculado principalmente al tipo de metástasis que suelen producirse, a pulmón, a cerebro, a huesos y a masas torácicas. ¿Por qué? Porque la principal vía de diseminación es la linfática, como veremos más adelante. Esta vía linfática es pues, bastante más común en contraste con las distintas, y es por ello que en algunas ocasiones algunos tipos de biopsia están contraindicados precisamente para evitar la disrupción de las túnicas que van a dividir las distintas regiones del testículo con la región pélvica, como lo sería la túnica vaginal, ya que esto permitiría una diseminación regional del cáncer. De igual manera, la lactato deshidrogenasa en sus funciones fuera del cáncer, pues estaría indicado principalmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca o con algunas otras enfermedades, pero realmente eso solo se llamaría la atención en el caso de las comorbilidades que podrían llegar a prestarse en materia del cáncer testicular. Con respecto a la beta-gonadotropina coriónica humana, pues el 100% de los casos está vinculado en su elevación con los coriocarcinomas, mientras que en el 25% y a lo mejor en menos del 10% está presente en los seminomas, mientras que la alfa-fetoproteína está presente en el 70 o el 75% tanto de los carcinomas embrionarios como de los senos endodérmicos, mientras que en los teratomas puede llegar a presentar hasta un 35% de casos en los que se encuentra elevado. Estos valores son un poco complicados de manejar debido a que los valores de referencia varían de institución en institución. Un valor de referencia, digamos, estandarizado se dice que es 15 nanogramos sobre mililitro. Sin embargo, los especialistas de cáncer manejan valores de 8.5, como es el estándar establecido por el Instituto Nacional de Cancerología. De igual manera, como les comentaba, pues en los seminomas puros este valor no va a encontrarse elevado. Y le podría dar a la siguiente porque ahí hay una tabla que maneja de manera perfecta pues esta situación de la elevación de los marcadores tumorales, en donde podemos ver que en la beta-gonadotropina coriónica humana va a encontrarse elevado hasta en el 7% de los casos del seminoma, mientras que la alfa-fetoproteína no va a estar elevada porque su correlación clínica no es pues no está relacionada, ¿no? con el proceso patológico que relaciona el seminoma en cuestión de la alfa-fetoproteína, mientras que en los tumores de células germinales no seminomatosos, como pueden ser el coriocarcinoma, perdón, el teratoma, el teratocarcinoma, pues en estos sí se va a encontrar bastante más elevado en su contraste, ¿no? Pues realmente no en todos los casos de los no seminomatosos se va a presentar esta alfa-fetoproteína. Sin embargo, nosotros pues podemos relacionarlo más a este grupo de neoplasias testiculares por el simple hecho de que ese está más correlacionado con su patología. Siguiente, por favor. Y bueno, en resumen, para concluir un poco acerca del abordaje diagnóstico que se puede realizar, pues el ultrasonido testicular y particularmente en su modalidad Doppler van a ser de vital importancia para no solo la detección, sino también parte del diagnóstico y estadificación del cáncer testicular. Los exámenes histopatológicos y arqueoctomía, si bien son necesarios para valorar el grado de extensión, en ocasiones van a representarse como complicaciones debido a que estos pueden incrementar el grado de diseminación de los propios cánceres. Finalmente, también nosotros tenemos que llevar respectivamente la determinación de los marcadores tumorales, los tres que yo les había comentado, que eran la gonadotropina coriónica humana, la alfa-fetoproteína y la lactato deshidrogenasa. Particularmente este último en cuestiones metastásicas o en pronósticas cuando el paciente ya está sometiéndose a un tratamiento
de manejo de su cáncer. Todos estos van a ser con fines de estadificación y pronóstico antes, durante y después de cualquier medida, tanto terapéutica como diagnóstica, como lo es en el caso de un diagnóstico invasivo que vamos a llevar a cabo. Y finalmente, pues el estado de los ganglios retroperitoneales, mediastínicos y supraclaviculares debe de evaluarse debido a que la vía de diseminación principal va a ser la linfática y las principales metástasis van a estar relacionadas a eso, ¿no? A los órganos distales. Bueno, eso sería todo de mi parte. Siguiente. Creo que va alguien más. Bueno, vamos a comenzar hablando de tratamiento. Y para definir el tipo de tratamiento en el paciente con un tumor testicular va a ser importante primeramente definir cómo se ha llegado a establecer la etapificación del tumor. Además que se va a realizar la orquiectomía radical teniendo en cuenta el reporte histológico del tipo de tumor y también habiéndose efectuado pues, estudios de extensión como la valoración del retroperitoneo a través del ATAC, que se establece un estudio y de acuerdo a esto se van a efectuar los procedimientos que sean alternos a la orquiectomía de acuerdo con el estadio en que se encuentre el tumor. La siguiente. Bueno, primeramente vamos a hablar del tratamiento de los tumores seminomatosos. Se habla de un tumor seminomatoso cuando se tiene un seminoma puro que no tiene ningún otro componente en la biopsia. Y dentro de estos seminomas van a existir tres grupos que ya había mencionado anteriormente mis compañeros, que va a ser el clásico, que va a ser el más dominante con un 85% de los casos, el anaplásico del 5 al 10% y el espermatocítico. Los tres van a tratarse de la misma manera, con la excepción de que pues, van a ser diferentes histológicamente y su pronóstico también va a tener pequeñas variaciones. El seminoma en estudios clínicos 1 y 2A nos dice que, bueno, en el seminoma de estadio 1 va a tener una tasa de curación de más del 95%, o sea, la mayoría, y van a existir algunos factores de riesgo de mal pronóstico como la invasión al rete testis, y las opciones de tratamiento van a ser la orquiectomía vía inguinal radical, seguida de la radioterapia profiláctica de los ganglios linfáticos inguinales, retroperitoneales e ipsilaterales, que no siempre se va a llevar a cabo. Y por lo tanto, es importante, nos dice la literatura, que debe o bueno, de querer lograr la fecundación con su pareja, porque algunos de los pacientes pueden ser jóvenes y pues quieren tener todavía hijos o descendencia. Nos menciona que la radioterapia va a ser utilizada de 2.5 a 3 Grays, que es la unidad de medida de la radioterapia, con una sobredosis de 500 a 1000 Grays. Y nos dice que se van a requerir dosis moderadas de radiación. Y bueno, la irradiación del retroperitoneo se va a hacer profilácticamente, incluso pues en una tomografía axial computarizada normal, porque en aproximadamente el 15% de los pacientes pueden llegar a presentar una propagación ganglionar oculta y que puede llegarse a curar con radioterapia, porque si no, de lo contrario puede presentarse una recaída. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la vigilancia, nos dice que después de la orquiectomía radical no se debe llevar a cabo ningún procedimiento de irradiación en los ganglios retroperitoneales y el seguimiento va a ser a base de pues, determinaciones frecuentes de marcadores séricos, que ya había mencionado mis compañeros, de radiografía de tórax y TACS. Y bueno, la vigilancia debe de ser estricta y va a ser importante definir los riesgos que pues, conlleva la realización frecuente de las tomografías en la vigilancia de estos pacientes. En el caso del seminoma en estadio clínico 2B o más, nos dice que en los pacientes que tienen un tumor no voluminoso, el tratamiento va a ser la radioterapia, mientras que en pacientes con masas de tumor voluminoso en estadio 11, en estadio 12, perdón, de más de 5 centímetros de volumen, el tratamiento va a ser la orquiectomía radical, que debe ser seguida de una quimioterapia combinada, que va a ser a base de cisplatina. Y bueno, los pacientes que tengan masas de tumor voluminoso de más de 5 centímetros de volumen, el esquema va a ser, que es propuesto, va a ser BEP, que es bleomicina, etopósito y cisplatino. Y si existe remisión, debe hacerse un seguimiento. Y pues si no hay regresión de debe de realizarse la quimioterapia de segunda línea, que es la bimblastina, ifosfamida y cisplatino. O bien también la exploración quirúrgica retroperitoneal.
Nos menciona también que el tratamiento de los tumores en estadio 2B, que van a ser los de mayor 2 centímetros y menores 5 centímetros, y aquellos superiores en donde va a existir una masa residual mayor a 3 centímetros posterior a una quimioterapia, puede haber tumores viables en un 30% de los pacientes, y el resto pues puede ser necrosis tumoral o fibrosis, por lo que va a justificar su extirpación quirúrgica por la posibilidad de que pueda existir una enfermedad persistente. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de del tratamiento de los tumores no seminomatosos. Y bueno, nos menciona que en un alto porcentaje pueden ser mayor del 50%, y estos tumores no van a contar con metástasis al momento de, perdón, que estos tumores más bien van a contar con metástasis al momento del diagnóstico. El factor de riesgo o de mal pronóstico principalmente en estos tumores no seminomatosos van a ser la invasión vascular o linfática, ya que sin estos factores de riesgo de metástasis en solamente el 30% pues va a existir, y con el factor van a aumentar hasta el 50%. En el tumor no seminomatoso en estadios clínicos 1 y 2A, nos menciona que el seminoma en estadio 1 pues va a ser curable en 95% de los casos, porque va a estar confinado solamente al testículo, mientras que el 2A va a contar con ganglios retroperitoneales menores de 2 centímetros. Las opciones de tratamiento serían que después de una orquiectomía por vía inguinal se va a plantear la disección ganglionar retroperitoneal, que es DGR, en un segundo tiempo. Y nos menciona que este procedimiento nos va a permitir pues etapificar correctamente al paciente y saber con precisión pues el estadio real en que se encuentra el tumor, y de esta manera vamos a corroborar o no las metástasis retroperitoneales. Si el paciente no presenta negativización de los marcadores, pues se va a presuponer una enfermedad metastásica, y por lo tanto pues no se va a encontrar en el estadio 1, y entonces pues el paciente sería candidato a quimioterapia. En caso de realizarse la cirugía pues retroperitoneal, esta nos va a permitir confirmar el tamaño de la metástasis y si hay necesidad de tratamiento complementario. Bueno, doctora, en la... Doctora Brenda, todos los pacientes metastásicos no seminomatosos reciben la quimioterapia y después se les hace linfadenectomía retroperitoneal, doctor. Ok, sí, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, en la imagen, en la primera imagen, en la A, en el inciso A tenemos que es el sitio de incisión para efectuar una linfadenectomía retroperitoneal. En la B, pues es el área de resección ganglionar retroperitoneal en un tumor testicular derecho. Y en el C es el área de resección ganglionar retroperitoneal en un tumor testicular del lado izquierdo. La siguiente, por favor. Bueno, nos menciona que en la alternativa de seguimiento clínico, que después de una orquiectomía radical por vía inguinal, sin realizar el DGR, que es disección ganglionar retroperitoneal, se va a hacer el seguimiento a través de una tele de tórax, de marcadores y TAC. Y estos, los dos primeros, que sería la tele de tórax y los marcadores séricos, se van a hacer en los mensualmente, y la TAC se va a hacer cada 3 meses durante el primer año, y después se va a hacer 2 veces por año. Con respecto a la terapia profiláctica adyuvante, nos menciona que esta terapia va a consistir en la administración de quimioterapia a 2 ciclos de cisplatino, bleomicina y etopósido en pacientes que se encuentran en un estadio clínico 1 con alto riesgo de progresión. Nos menciona que los agentes quimioterapéuticos que son más usados en los tumores no seminomatosos van a ser el cisplatino, la vinplastina, la bleomicina, la doxorubicina, la ciclofosfamida y la actinomicina D. Y pues que la radioterapia no va a ser utilizada en estos tumores, puesto que se habría de dar altas dosis de radiación, y en los índices de recaída van a ser altos estos tumores con este tipo de tratamientos. La siguiente, por favor. Bueno, un tumor no seminomatoso de poco volumen en estadio 2AB nos dice que debe de tratarse como un tumor de bueno o moderado pronóstico, con tumores que tengan tumores diseminados con 4 ciclos de PEP, que va a ser la bleomicina, etopósido y cisplatino. Y en aquellos tumores metastásicos no seminomatosos,
que se encuentren en estadios 2C o mayores, con buen pronóstico. El tratamiento primario de elección va a ser dar pues 3 cursos de quimioterapia con PEP, que ya habíamos visto que es bleomicina, etoposide y cisplatino. Mientras que en los tumores metastásicos no seminomatosos con pronóstico intermedio o malo, el tratamiento primario de elección va a ser dar 4 cursos de PEP. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Doctor, ¿lo continúo o lo vemos mañana? Ya solo queda esta diapositiva. Terminemos hoy, ya acabemos. Falta una. Los tumores del estroma gonadal, pues como bien mencionado, estos realmente tienen una incidencia muy baja, con cosas del 12-4%, el que menciona pues, al final del tema. Y pues estos van a consistir principalmente en los tumores de las células de Leydig, los tumores de células de Sertoli y el gonoblastoma. En el caso del primero, pues de este tipo de tumores, y el 90% de estos tumores son de carácter benigno y el 10% pues de carácter maligno. En los adultos pues se presenta la mayoría de la incidencia de estos tumores, y la edad pues más frecuente es entre los 20 y 30 años. Este tumor, pues como todos los testiculares, se caracteriza por ser indoloro, pero va a estar asociado con la presencia de características feminizantes en el paciente. Dentro de esas características feminizantes, pues el paciente va a tener ginecomastia, impotencia y disminución de la libido. Esto debido pues al aumento en la conversión de los andrógenos a estrógenos. Por otro lado, en los niños va a presentarse solo un cuarto de los casos de este tipo de tumores, y va a estar asociado pues con la presencia de una pubertad precoz en estos niños, con el cual se va a ver genitalidades prominentes, el aumento del crecimiento del vello púbico y el engrosamiento de la voz. Y menciona que el tratamiento de este tipo de tumor va a ser la orquiectomía inguinal radical. Y en el caso de y para ver si este tumor es maligno, el único indicador confiable pues, va a ser la presencia de metástasis. Como ya se había visto, va a diseminar principalmente al retroperitoneo y a los pulmones. Y cuando ya es maligno, va a ser resistente a la quimioterapia y la radioterapia. Por otro lado, los tumores de las células de Sertoli va a presentarse en cualquier grupo etario, incluso en los lactantes, e igualmente va a ser 90% benigno y 10% maligno. Representa menos de 1% de los tumores testiculares, y hasta un 33% de los pacientes con este tipo de tumores va a presentar ginecomastia. Igualmente, pues, va a tratarse como tratamiento de elección, pues va a ser la orquiectomía inguinal radical, y pues cuando ya es maligno como el anterior, ya va a ser resistente a la quimioterapia y la radioterapia. Y finalmente el gonoblastoma se menciona que es un tumor mixto de las células germinales, del cordón y del estroma gonadal. Dice que este gonoblastoma es característico en pacientes que presentan una disgenesia gonadal y síndromes intersexuales. Así pues, el 80% de los pacientes con esta afección va a tener un fenotipo femenino, y el diagnóstico pues, se va a presentar por una amenorrea primaria que va a padecer Por otro lado, el resto de los pacientes, que correspondería con el 20%, presentaría el fenotipo masculino y va a presentar como otros hallazgos clínicos, criptorquidia, hipospadias y el genital interno con características femeninas. En estos pacientes pues va a ser importante realizar pruebas para detectar metástasis, para ver pues si hay malignidad en este proceso, y en este caso pues el tratamiento de elección va a ser la orquiectomía bilateral, porque tiende a presentarse con mayor frecuencia la bilateralidad de este proceso. Y pues eso sería todo. Bueno, doctores. Pues muchas gracias. Apenas acabamos. Muy bien, seguimos el día de mañana. Cuídense mucho, estudien mucho. Gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor.